hemos sido conformistas, muy conformistas con el nivel de educación que la sociedad tiene. En una época donde la verdad se esconde entre los gritos y las ideas valientes pagan un precio alto, aparece un hombre decidido a pensar diferente. Fernando Abreu, abogado intelectual, fundador de Única Vía y líder de Patria Libre. Ha sentido la violencia del silencio, pero eligió responder con palabras, no con miedo. Esta noche en La Gran Verdad con Nelson Valdés conoceremos la historia de un hombre que desafía lo establecido y que todavía cree que la verdad nos hará libres. Que no se venden en la frontera por 3 pesos como hacen esta gente, porque ya están frustrados con el tema. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Gran Verdad. Mi nombre es Nelson Valdés. Estamos con un invitado de lujo, Fernando Abreu, líder del partido y movimiento de la nueva derecha en la República Dominicana y que representa también el pensamiento libertario que está liderado hoy en día en los Estados Unidos y en toda América Latina por personajes como el presidente Donald Trump en los Estados Unidos y el nuevo y flamante presidente de la Argentina, Javier Milei. Fernando, bienvenido a La Gran Verdad. Placer, muchísimas gracias por la invitación. Queremos tratar contigo un tema que te ocurrió el jueves pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exactamente en lugares que pertenecen a todos los dominicanos. Y hay una cierta confusión en si debiste pedir permiso, si lo que ocurrió fue algo organizado. ¿Qué pasó exactamente en la UAS y cómo te viste envuelto en un hecho como ese? Sí, excelente pregunta. Para ir y hablar en un espacio público, y eso incluye a una universidad pública, porque, repito, no era en el aula, no era en un salón de conferencia, era en el campus abierto, en los patios amplios, en el campo de terreno amplio. Para ir a hablar con demás personas no se necesita un permiso. De la misma forma que no se necesita un permiso para ir a protestar en un espacio público. Al Ministerio de Interior y Policía se le puede notificar para que ellos, por cortesía, que es la costumbre, para que ellos incluso manden su seguridad y se previene cualquier malentendido entre civiles ahí, por precaución, pero no requiere de un permiso. Es nuestro derecho constitucional. El argumento de la UAS es que ellos tienen el fuero universitario, que ellos tienen sus propias reglas, que sus estatutos, etcétera, etcétera, pero como abogado, y todo jurista sabe, y la gran mayoría de los abogados están de acuerdo conmigo, que existe en derecho lo que se llama la pirámide kelseniana, la jerarquía de leyes. Y eso significa que lo que está arriba prima sobre una legislación que está abajo. Lo que está arriba es la Constitución de la República. Y todo artículo de la Constitución de la República prima sobre cualquier otra legislación. Para que la gente entienda, le puedo tratar de describir la pirámide completa. Primero la Constitución, luego están las leyes orgánicas, luego están las leyes ordinarias, luego están los decretos y resoluciones de instituciones. En este caso, la UAS es una institución pública, por más autónoma que sea. Entonces, si sus estatutos, reglamentos, resoluciones dicen que es autónoma, o igualmente la ley, que hay una ley que dice que es autónoma, tiene rango de ley que está muy, muy, muy por debajo del rango constitucional. Entonces, si dice que la libertad de expresión es sagrada, como dice la Constitución, en espacios públicos, por eso prima sobre cualquier argumento que da una ley inferior de autonomía, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa fuera... Pero disculpe, Fernando, antes que avances, este programa lo ven millones de personas en todo el mundo, tanto dominicanos como extranjeros. Bien. Queremos entender o comprender qué te motivó a hacer esos encuentros y de qué se trataban estos encuentros que hiciste al interior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, antes de ir con esa pregunta, buenísima. Y repito, otra cosa fuera, si fuera un salón, de un curso, una aula, porque ahí, por un tema administrativo, interno, de una universidad, sí lo manejan ellos y lo administran ellos completamente. Por eso queremos saber cuál era la connotación del mensaje del evento. Entonces, para ir a responder tu pregunta, lo que me motivó a hacer debates abiertos y hablar en campus abiertos con estudiantes es precisamente que nosotros, como tú bien dijiste al principio del programa, nosotros representamos las ideas de libertad y derecha. Las ideas que funcionen en una sociedad para que la sociedad tenga prosperidad. Lo que funciona en
tema. Nosotros resolvemos todos los problemas nacionales, que aquí nunca no hay ni uno solo resuelto. Todos los problemas con estas ideas que son las que tienen evidencia y lógica. Y como es una necesidad de la sociedad, queremos que todo el mundo entienda estas ideas y la cuna del conocimiento son las universidades. Y ahí es que se entienden más las ideas. Y ahí es que se le penetran las ideas a los dominicanos que inician en esa fase de juventud y de ahí se desarrolla y se expande toda la sociedad. Entonces es una estrategia de lo que nosotros llamamos batalla cultural para dar conocimiento y educación política al dominicano. Y esta estrategia, quien representaba esta estrategia de ir a campus públicos universitarios era Charlie Kirk. No solamente Charlie Kirk, también hay otros en Estados Unidos, aparte de Charlie Kirk, que hace esto, como Michael Knowles, como Crowder, que en el caso de Crowder su lema era Change My Mind, cambia mi opinión, o te reta a tratar de cambiar su opinión cuando es él que terminó cambiando el otro. Y el caso de Charlie Kirk, que lo hicimos en honor y en memoria a él, era Prove Me Wrong, que significa Prove Me Wrong, que significa en español, demuestra que estoy equivocado. Fernando, pero le costó la vida a Charlie Kirk. Exacto, le costó la vida a Charlie Kirk. Y esto precisamente porque hay un lado de la izquierda que es radical y la izquierda está muy radicalizada y es violenta por naturaleza. ¿Quién te agrede a ti en la universidad? ¿Un estudiante, un personal de seguridad de la universidad? Déjame terminar un puntico antes de ahí. Y en base a esto, esta estrategia de batalla cultural en campus universitarios, nosotros ya teníamos incluso contacto con Charlie, tu institución, de hace más de 2 años, y queríamos hacer esto siempre. Emular lo mismo. Queríamos hacer esta estrategia, que no es solamente de Charlie, pero es uno de los que la representan. Sin embargo, todas las universidades no entendían bien lo que era, nos cerraban la puerta, no respondían. Entonces, ¿qué pasó? Cuando muere Charlie, precisamente eso me motiva a qué? A la izquierda está muy violenta y en vez de nosotros apagarnos en el mundo entero, vamos a redoblar nuestra batalla cultural. Aunque te cueste la vida. Exactamente. Exactamente. ¿Quién te agredió, Fernando? Estamos dispuestos a tomar los riesgos más grandes y sabemos que los riesgos son reales y ahora te voy a contar. Por favor, es importante saber si fue un funcionario, si fue un alumno. Pero dame decirme una última cosa respecto a la cronología que estaba diciendo. Esto de que muere Charlie nos incentiva a nosotros a pensar lo siguiente. Ninguna universidad no quiere permitir. La UAS tampoco responde. Ninguna universidad no quiere responder. Las privadas tienen su derecho de propiedad. La pública la pagamos nosotros. Yo la pago. Todos nosotros pagamos. Tú la pagas. Por ende, la pública, que lo que sea Charlie, no iba a la privada, iba a los campus públicos, porque no le podían decir que no. En la privada de una vez le llamaban los policías, los seguridad de ahí para que sacarlos, porque los progres manejan todas las universidades, lamentablemente. Y por eso fue que decidimos, el día siguiente que murió Charlie, vamos a hacer esto en honor a Charlie y vamos a ir, quieran o no quieran, a la UAS porque tenemos derecho y tenemos libertad de expresión del país. Fernando, hay que decir que tú lo habías ya, llevaba unos días haciéndolo, no había pasado absolutamente nada. Claro. Entonces, eso es correcto. Entonces duramos 3 jueves, en la cual, con 3 debates abiertos, en la cual no hubo casi ningún incidente. Claro, los seguridad en la última trataron de discutirnos que los permisos, que sí o qué, nosotros enviamos los permisos, pero no respondieron. Y que tenemos derecho, y se armó una pequeña discusión con la seguridad en la última. Pero y me dijeron, no, manda el permiso a otro lado. Entonces mandamos el permiso a otro lado, porque primero que un decanato, después que al rector, se lo mandamos directamente al rector. Carta que de hecho yo he publicado y voy a publicar. Y no hubo respuesta. Llegó el día y no hubo respuesta. Entonces, nada, seguimos, porque no nos dan respuesta. Y aquí sucede... el jueves pasado, que era la 4ª vez que lo organizamos, y lo que sucede es que antes de empezar, cuando va mi equipo a instalar la cámara para grabar y todo eso, vienen los supuestos seguridad que no están identificados como seguridad y comienzan a agredir a mi equipo. Comienzan a darle golpes a camarógrafos, a miembros, a militantes, a gente que estaba ahí solamente observando, que ni siquiera son parte de nuestra estructura. O sea, sí. Comienza, y ahí se ven los videos, donde está pacífico totalmente, gracias a Dios se captó en video todo. Y de la nada, estando pacífico, le dicen, esos equipos no pueden estar ahí, sáquenlo ahora. Y comienzan y a la fuerza se lo quitan, los rompen, y cuando se voltean para ver quién es que está sacando y rompiendo, ¡pah! Uno de esos seguridad
comienza a dar un pecozón a uno, le da un golpe a uno, después a otro, después, y le sigue dando. Lo malo es que continúa la agresión. Y siguen, y comienza. Y ellos se van y dicen, está bien, no vamos aquí. Y siguen dándole, comienzan a huir, ahí se ven los videos, comienzan a huir para no seguir agrediendo, ni siquiera se defendieron. Nelson, en legítima defensa, pudiendo defenderse, ni siquiera lo hicieron. ¿Quién le dio la orden a esa seguridad para que agrediera a esa gente? Mira. ¿Qué has averiguado tú? Sí, lo que nosotros entendemos es que los profesores que estaban ahí ¿reclamaron? Antes de ellos instalar, había unos profesores ahí hablando mal sobre nosotros. Que la extrema derecha, que no puede venir a la universidad, que hay que prohibirlo, que hay que sacarlo de aquí a la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaban todos esos supuestos de seguridad. Estaban todos ahí escuchando eso. Parece que ellos ordenaron eso. Y en caso de que no es una orden específica, incitaron al odio. Que por eso fue lo demandé a esos dos profesores. Me querellé contra esos dos profesores. Porque eran como los líderes de esa ganga. Y uno de esos profesores fue también el que le dio y quitó y rompió la propiedad privada de cámaras, luces, de todo. ¿Hiciste una querella formal? Formal contra esos dos profesores y los miembros de mi organización que estaban ahí, que fueron agredidos contra los agresores, contra los que dieron golpes, que eran parte del equipo de los profesores. Hay una convención entre seguridad y profesores. Supuesta seguridad, pero ya lamentablemente, esto puede escalar más arriba, lamentablemente, porque la universidad sacó un comunicado, primera vez respondiendo que no podía ir, lo que ya sabíamos, porque sabemos que son comunistas que odian todo otro tipo de discurso. Y en esa respuesta justificaron la violencia y confirmaron que eran seguridad de la UAS, porque teníamos la duda si eran seguridad o no. O alumnos, no eran alumnos. Ellos dicen que era personal de seguridad. En la propia carta que ellos admiten. ¿Qué opinas tú? Yo creo que si ellos lo dicen y como ellos tenían control del acceso, porque cerraron la entrada para que mi equipo no saliera. Agredieron a mi equipo corriendo para que no agrediera más, trataron de salir. Ellos le perseguían motores y adivina qué hicieron. Cerraron las puertas de la UAS se cerró por completa. Para entonces ese personal de seguridad darle más golpe y llevar un cuartel a la fuerza. En contra de su voluntad. Ellos dijeron, nosotros no vamos a ir para ningún lado, tenemos derecho de irnos. Y ellos le entraron a golpe de nuevo y lo metieron en una guagua, como un secuestro. Fue un secuestro, literalmente fue un secuestro. Y la denuncia es secuestro también, aparte de golpe. Y lo metieron en lo que ellos le llaman cuartel, que es una oficina realmente, porque no es un cuartel de la policía, es de ellos mismos. Y adentro también le dieron más golpes. Lo cual casi una tortura, de hecho. Porque si tú tienes una gente encerrada y le da golpe, casi una tortura. ¿Tú lo ves normal el nivel de violencia que hubo con ese evento? No, eso es algo que no se debe aceptar en una democracia, por eso estamos querellándonos. Sin embargo, para la izquierda es normal, que es el problema del principio de la ideología de la izquierda, del principio del manifiesto comunista. ¿Qué es lo que propone la izquierda? La toma de los medios de producción mediante la fuerza. ¿Qué es lo otro que propone? Violencia institucional. Los impuestos que son voluntarios los impuestos, no. Los impuestos progresivos, que es el punto del manifiesto comunista, y las apropiaciones, que es el punto 1 del manifiesto comunista, son mediante la fuerza. Que el que no paga impuestos altísimos, como lo fabrican ellos, progresivos, hacia los ricos, como lo fabrican ellos, ¿qué pasa? Cae preso o lo embargan. ¿Y qué físicamente que tú recibes? Tú recibes un reguero de policía, el monopolio de la fuerza, con pistola larga en tu cabeza, ven con nosotros, va preso, o te embargamos o te matamos si tú te resistes. Eso es el uso de la violencia, institucionalmente. La izquierda cree en la violencia para sus fines igualitarios. En nombre de la igualdad, hacen todo tipo de destrucción, violencia, fuerza. De hecho, ¿cuáles son los valores de la derecha y la izquierda? Los valores de la derecha, el trabajo duro, la prosperidad individual, la ética, el bien, perseguir tu sueño, trabajar duro, etcétera, etcétera. Esas son las instituciones y los valores y la libertad, el respeto irrestricto al proyecto del prójimo, el respeto al otro, no agredir a otro, que es lo que se llama el principio de no agresión, respetar tu libertad. Esos son los valores de la derecha. ¿Cuáles son los valores de la izquierda? La utilización de la fuerza, impuestos, etcétera, aprobación, el robo de impuestos, el trato desigual frente a la ley en nombre de la igualdad, cuotas, impuestos, etcétera, etcétera, progresivos. La violencia, la envidia, el resentimiento, el odio, lucha de clase, buenos y malos, te divido en la sociedad entre opresores y oprimidos, odio, división, robo,
impuestos, expropiaciones, utilización de la fuerza, tanto informal, mediante sus grupos armados, como proponía Marx, tomarlo mediante la fuerza, no por la vía democrática, y los de centro, que son socialdemócratas, por la vía institucional, formalizan la violencia, con impuestos altos. Eso es violencia. Fernando, quien te escucha cree que Es la esclavitud. Quien te escucha cree, yo Eso creo, es la valor de la izquierda. que el PRM es un partido de izquierda. Vivimos en un gobierno de izquierda en República Dominicana. Aquí todos los partidos grandes son de izquierda, de centro izquierda para ser más específico. Freddy Aguasvivas ha dicho, y te lo dijo en una entrevista que hicimos Una Nueva Mañana, que en República Dominicana ningún partido pertenece a una ideología en específico. ¿Cuál es tu opinión? Eso es muy interesante porque eso ellos lo dicen precisamente porque todos son de centro izquierda. Y como todos son de centro izquierda, entonces a ellos no les conviene, ni el PRM, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, le conviene decir que aquí hay ideología. Porque que hay más opciones. Porque si todito tienen la misma política pública, y todos tienen la misma política pública y las mismas ideas, si tú ves el debate es, en el debate están de acuerdo con la misma postura en cada tema. Lo que ellos debaten es quién hizo mejor la misma idea fracasada. Todito están de acuerdo con el endeudamiento. Eso hace crecer la economía. Con el déficit, que eso hace crecer la economía. Todito depositan presupuestos nacionales con déficit todos. PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, Lionel, todos. Todito están de acuerdo con el 4%. La derecha no. La derecha cree en el sistema voucher, diferente. Ellos se pelean. ¿Quién hace mejor en la ejecución de la misma estúpida idea, así mismo lo digo, que no sirve para nada, que nada más crea miseria y pobreza? Nada, ellos están mal, no solamente en la ejecución, no solamente corrupción, ellos están mal en lo que plantean, en la idea, en la política pública en sí. Y ahí no hay debate de nada. Entonces, por eso mismo, estratégicamente, como todos son iguales, que es la ideología centroizquierda que le permite más robar un partido, porque crece el gasto, crece el gasto, crece el gasto, no minita, más impuestos, como quieren esta gente, como también subió, Danilo subió el impuesto, Lionel subió más de 2 veces el impuesto, y Abinader está loco por subir el impuesto, pero con nosotros no lo dejamos en la última reforma fiscal, con la protesta y los conservadores. Pero está loco por subir impuestos y ha subido impuestos ya, chin a chin, residuos sólidos, que 2 o 3 peajes, que aquello, que digital a la venta, chin a chin está subiendo impuestos. Fernando, Entonces, por eso que ellos dicen que no hay ideología. Y una última cosa. Sí. Sí hay ideología, por más que lo nieguen, porque lo que presenta y configura una ideología no es lo que dice, no es el discurso. Ellos tratan de neutralizarlo para que la gente no se dé cuenta, sino las acciones. Y si nos damos cuenta, era mucho más ideológico en el discurso. ¿Antes de qué? Antes que la derecha ganó en el mundo, cuando cayó el muro del Berlín y el comunismo en el mundo se aplastó. Bueno, que ahí, en vez de irse a la derecha, ¿qué hicieron ellos? No, ellos dijeron, no nos vamos a convertir a la derecha. ¿Y eso es lo que dijeron? Vamos a tener un discurso neutro, no ideológico, porque Peña era ideológico, Bosch era ideológico. Bosch se estaba aquí en un programa de televisión y te hablaba los medios de producción del sistema capitalista y comenzaba y hablaba malísimo del supuesto capitalismo. Eso es lo que era Bosch de 100, tú lo puedes ver en la entrevista. Eran ideológicos. Peña era el presidente de la Internacional Socialista, pero y todos eran iguales. Balaguer incluso era de centro izquierda en la política, porque Balaguer hizo expropiaciones de tierra masivas en la reforma agraria y fue que puso el código laboral más comunitario de la región, que es el que tenemos aquí, con una pasivo laboral infinito que nunca acaba, eterno. Y muchísima política de izquierda también, control del precio de todo. Entonces todos ellos eran iguales. Era de centro izquierda a izquierda. Tenía un discurso. Perdieron, y no tuvieron de moda en los 90, cuando cayó el muro, cuando ganó Reagan, Thatcher, etcétera, etcétera. Y en vez de irse a este lado, para no perder, nos quedamos de izquierda, pero nos callamos en el discurso. Bueno, quiero ir en esa misma línea, Fernando. Hemos visto el desastre que ha sido la izquierda en América Latina, en el caso particularmente de Argentina. Esta audiencia aquí hay mucha audiencia de fuera, ¿verdad, me dijiste? Así es. Sí, bueno, para que la gente, especialmente en Estados Unidos, entienda. Aquí hay 3 partidos demócratas. No hay partidos republicanos. Nosotros somos el primero que estamos creando un partido republicano. Así aquí, es. Para que la gente entienda. Bueno, vámonos realmente a lo que tiene que ver con la parte ideológica que tanto daño le ha hecho a América Latina en particular y en el caso de República Dominicana el tema de la corrupción. Ustedes desde la derecha, cuando ven lo que ha pasado con el caso, por ejemplo, del SENASA, sí, aparte de lo institucional, ¿qué otra debilidad permite que en el Estado Dominicano llegue cualquier partido de gobierno de la izquierda y pueda hurtar los bienes de todos en la República Dominicana? ¿Tú crees que es sistemática la corrupción en República Dominicana o es de la izquierda únicamente este tema? Por culpa de las prácticas de izquierda se volvió cultural la corrupción. Como todo lo que existe es izquierda, y todos los partidos son de izquierda, hasta que nosotros estemos llegando ahora que está cambiando la cosa.
eso ha permitido que se ha expandido naturalmente a toda la sociedad. Explícale, Fernando, a la Desde audiencia, arriba ¿ha habido algún partido de hacia derecha abajo. en la República Nunca Dominicana ha habido. después de la muerte de Trujillo? Ni siquiera desde la Primera República. ¿Balaguer representó la derecha en No. algún momento? No, solamente 2 años hizo algunas políticas de derecha. Entre el año 90 y 92, solamente Balaguer hizo política de derecha con el gasto. ¿Antonio Guzmán, algo? No, nada. Óyeme, ni Pedro Santana, ni Báez, ni José María Cabral, ni Lili, ni Horacio Vázquez, ni ninguno de los 10 que hubo en ese periodo antes de la intervención americana, que era cada 6 meses que duraba. Ni Horacio Vázquez, ni Trujillo, ni el primer y segundo triunvirato, ni Bosch, los 6 meses y pico. ¿Tú crees que Trujillo no fue derecha? No, Trujillo cumplió con todos los puntos del manifiesto comunista. Uno de los más izquierdistas. Trujillo lo único que de derecha que puede decir era en un aspecto sociocultural de su concordato con la iglesia. ¿Y el orden, la seguridad? Pero no, porque era en base a autoritarismo y dictadura. La derecha lo hace sin dictadura, sin autoritarismo y dictadura, porque la derecha respeta las libertades. ¿Tú crees que Trujillo fue una dictadura de izquierda? Sí, de centro izquierda, lo explico, porque hizo expropiaciones de tierra, primer punto del manifiesto comunista. Creó el impuesto sobre la renta que no existía. O sea, subió muchísimo impuesto. Creó el impuesto a las donaciones, creó el impuesto a las sucesiones. Lo de pagar la deuda externa, que no fue toda la deuda, solamente la externa, fue por una coyuntura internacional, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial y como todos los países grandes necesitaban importar, porque estaban en contra de la guerra, nuestras exportaciones se triplicaron, explotaron los cielos y entró muchísimo dólares que le permitió pagar la deuda externa. Sería un estúpido si no hubiese pagado la deuda externa, porque la coyuntura se lo permitió. ¿Pero qué hizo después de pagar la deuda externa? Cuando mataron a Trujillo, ¿había deuda? Sí. Endeudadísimo estaba el país. Él endeudó el país, estaba quebrado. Él quebró el país. Trujillo quebró el país. Trujillo no fue bueno con el tema de la deuda. Trujillo tuvo una suerte por la coyuntura internacional y después endeudó el país como un keynesiano, como un izquierdista, que era izquierdista en todo. Código laboral del trabajo, Trujillo también. O sea, toda la medida, oye, hasta feminista se lo puede decir, el voto de la mujer, pero eso no es de izquierda necesariamente, el voto de la mujer. De hecho, la derecha es la que consigue más el sufragio feminismo. La derecha es que ha conseguido mayoritariamente el voto de la mujer, la gente no sabe esta vaina, y apoya a la mujer sin caer en feminismo, que es otra cosa distinta, sin la lucha de sexo entre hombre y mujer. Pero la derecha lo deja ahí, la derecha cree en la igualdad entre la ley para todo el mundo. La izquierda no cree en la igualdad. Fernando, si nunca gobernó la derecha en República Dominicana, para que la solamente audiencia un derechista dominicana lo entienda. El único derechista en la historia de la República Dominicana, antes de nosotros, antes de mi persona, se llama Juan Pablo Duarte, que nunca gobernó. Bien, ¿por qué pues tendrían que confiar o creer en un modelo de Estado que nunca han conocido? Sencillo, porque la verdad se conoce mediante la lógica y la evidencia, y en todo país, y de hecho, hay un pequeño experimento de derecha que te mencioné entre el 90 y el 92 de Balaguer, que fue súper exitoso. Pero fuera de eso, en todo país que se aplican estas medidas, todos, Singapur, Hong Kong, Suiza, Irlanda, cualquier país, Chile, etc. Cualquier país, el éxito es rotundo. La prosperidad llega al ciudadano. La gente sale de la pobreza. La gente vive mejor. Los salarios le ganan a los precios, al PIB, al precio del producto, a la canasta básica. Sube, las oportunidades de empleo llegan. Viene un mar de inversión tan grande al país, con los bajos impuestos, como el capital se quiere reproducir. Eso es matemática simple. Incentivamos tanto la inversión y llega un mar de inversión tan grande al país, que las oportunidades le llegan a todo el mundo, en todos los barrios, en todo momento, que se expande. Y no solamente eso, que como para esas empresas nuevas que vienen al país poder operar, necesitan más empleados. Y eso crea una competencia en el sector laboral por los trabajadores que suben los salarios naturalmente. Y por el lado de la inflación, baja la inflación, nuestras políticas públicas, porque naturalmente hay menos gasto. Entonces, como hay menos gasto, el Banco Central no tiene que estar emitiendo dinero, que es lo que crea inflación. Y naturalmente, el peso le comienza a ganar el dólar. El peso se aprecia de forma natural con una política de derecha, por un lado. Y por el otro lado, hay competencia por los trabajadores y por los salarios, que suben los salarios naturalmente. Es lo más bello de la bolita del mundo, lo maravilloso y el gran milagro, porque parece un milagro de tan efectivo que es el libre mercado y el sistema capitalista cuando se permite, que es lo que nosotros proponemos. ¿Cómo erradicas una corrupción que ya casi forma parte del sistema? Con esto también, hay una sola forma. Porque, como te decía, la política de izquierda de expandir el gasto es lo que permite la corrupción.
a mayor gasto público, mayor corrupción. Eso estadísticamente está comprobado. Con el índice de presión de corrupción y con el indicador del gasto público. ¿Cómo se frena? ¿Y cómo se frena? La única forma de frenarlo en un sistema que ya está en la cultura, gracias a los partidos de izquierda, porque vivían comprando votos, clientelismo, ofreciendo puestos en el Estado a los compañeritos, todo eso es corrupción. Contratos estatales a los empresarios por detrás, todo eso es corrupción. La única forma de combatir la corrupción en una sociedad no es solamente con la impunidad, como dice el presidente. Eso es el tip del iceberg, que ni lo hacen bien. Porque están toditos sueltos. Tienen un preso. Pero eso es el tip del iceberg. La única forma es previniéndolo matemáticamente. ¿Cómo? Cortándole la raíz. ¿Cómo? Reduciendo el gasto público para que no tengan de dónde robar. Eliminando instituciones que no sirven para nada. Ministerios que no tienen sentido de existencia, que aquí son más de 10, que no deberían de existir. Y que están aquí. ¿Cuáles son? Que, voy para allá, pero déjame terminar el punto. Que no tengan de dónde robar. Quitarle la oportunidad al político para que no tenga de dónde robar. Reducir el gasto tanto que no tenga de dónde robar. Fernando, robaron de Senasa. Sí, no, pues. No es un ministerio Senasa, es una Sí, institución del pero Estado. ahora, Y robaron. Pero vamos para allá. Es una cuestión matemática, te dije. Matemáticamente impedirlo. Ok. Si hay 24 ministerios como actualmente hay, y se reduce a 14, por ejemplo. En esos 10, que tenían su presupuesto, esos 10 ministerios. Un presupuesto grande entre esos 10 ministerios. Que incluso casi un tercio del presupuesto nacional. ¿Es posible robar de esos ministerios que fueron eliminados? Imposible. ¿Por qué? Porque el presupuesto es cero. Entonces, matemáticamente reducimos la corrupción. Ahora, tú no me estás preguntando por erradicar la corrupción. Estamos hablando de reducción de corrupción. Dentro del Estado que se tiene que quedar, porque es la función real del Estado, que es, para que entiendan, todo lo que tiene que ver con seguridad, y dentro de seguridad está no solamente Policía Nacional, no solamente los militares, Inteligencia. no solamente inteligencia, también está algo muy importante, migración. Y todos los haitianos que hay que sacar legales de este país. Son muchísimos, que hay que rebutarse muchísimo eso. ¿Tú lo echarías a todos? Sí. Todos los ilegales para afuera. Todos. Sin tubeo. Y nuestro plan con eso está bastante profesional, real, efectivo, completo, con muchísimo detalle, y tenemos todo el proceso cómo hacerlo, sin afectar a las empresas, lo tenemos cómo hacerlo. Porque dominicanizamos la mano de obra. la mano de obra ilegal, la dominicanizamos sin afectar a las empresas, con una estrategia. Que te lo puedo explicar ahora, pero nos estamos desviando de muchos puntos. Es bueno ir al punto original, que es la corrupción. Entonces, la función real del Estado, seguridad, justicia, mientras haya pobreza, educación y salud, a los pobres, no a todo el mundazo. Porque queremos que sea, cuando tú sos a todo el mundazo como esta gente, clase alta incluyendo, tú estás expandiendo el gasto público. Y eso hace también que se requieran más impuestos. Lo que ¿Tú tendrías de acuerdo de los 2.500 pesos para los jóvenes entonces? Totalmente, es una aberración. Eso fue una locura. Más clientelismo, más subsidio, allá una sociedad que tenía, ahora tiene más con esta medida, 5.2 millones de dominicanos con subsidios. O sea, la mitad de la población dominicana casi, en un país donde solamente hay 2.2 millones de trabajadores formales y 100,000 y pico de empresas. O sea, 2.2 millones de trabajadores y las empresas que existen financian 5.2 millones de dominicanos en subsidio. Eso es totalmente una locura que no se sostiene matemáticamente en ningún lado. Esa es la locura que tenemos en la República Dominicana. ¿Entiendes? Es que la gente no entiende la gravedad del asunto. O sea, la matemática en identidad, eso explota por todos los aires. Y esta gente le agregó más ahora a jóvenes que en vez de estar recibiendo dinero de papá Estado, como si fuera Santa Claus, y como si fuera su papá, porque eso es lo que quieren, que el Estado sea el padre y matar a la familia, ¿verdad? Y la autoridad del padre. Y sean leales al político. Eso es clientelismo también. Eso es compra de votos. Eso es compra de votos institucional indirecta. Eso es corrupción también. Eso es corrupción también. Porque no es en base a una necesidad, es por ser joven. No por ser pobre. Debería ser por ser pobre. No, se está muriendo de hambre, ok. Tú aplicas. Por ser joven. Y le está quitando el incentivo ¿a qué? A su desarrollo personal. A buscar trabajo. A emprender. Ah, no, ahora chilling. Otro subsidio más. No es suficiente bono gas, bono luz,
salud, educación, y un regalo de subsidio más que hay por ahí, que bono que sé yo qué, que supérate. No es suficiente. ¿Tú te en contra de todos esos bonos? Yo no quito nada, ninguno de esos bonos, por un tema de la ética de la emergencia a la gente que son pobres. Ahora, si tú eres media clase o un rico, no meten un... ¿Pero tú crees en el pobre eterno? ¿Cómo? ¿Crees en el pobre eterno? Porque No. la izquierda cree en el pobre eterno. No, nosotros, que es el punto que te iba a decir, nosotros no quitamos los subsidios a los pobres que los necesitan. De emergencia. De emergencia, por el tema de la teoría de la ética de la emergencia. En una sociedad es inmoral dejar a aquel que está muriendo de hambre, como en la parábola del buen samaritano, dejar que se muera de hambre. Nosotros no, la derecha cree en eso, y no es contradictorio con nuestras ideas, es parte de nuestras ideas totalmente. Los impuestos que necesita una sociedad es solamente para cubrir eso, y lo que te dije, seguridad, justicia, etc. Salud, educación para los pobres, no para todo el mundo, como dije. Solamente es asistencialismo mínimo. Pero, aquí está el pero, que está la diferencia con nosotros la izquierda grandísima que tenemos. Aparte que ellos incluyen a todo el mundazo, y por razones que no son de pobreza, como esa estupidez de ser joven, ¿a qué? Mañana a las mujeres, y después a los LTV, y después que ya lo han hecho con haitianos, de hecho, también, en base al afrodominicano también lo querían proponer. Un regalo de estupidez. Aparte de eso, el plan de nosotros es, dejamos esos programas porque hay pobreza, pero con nuestro sistema de bajos impuestos y bajo gasto público, donde la gente sale de la pobreza con el gran cantidad de dinero que entra en la economía, saliendo de la pobreza, salen solo de los planes sociales. Nosotros naturalmente reducimos esos planes sociales, no porque nosotros lo dejamos sin plan, sino porque ellos mismos salen de la pobreza. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Fernando, mira. En nuestro sistema eso se mantiene Sí. al principio, pero se va reduciendo naturalmente porque ellos salen. Bueno, para mí es importante, ya que te tenemos acá y el tiempo es cruel, Sí. llevarte en la misma línea. Quiero insistir en el tema de lo que uno ve desde fuera. Sí. En el caso de República Dominicana es un vacío de institucionalidad o un debilitamiento que permite o no permite que haya un contralor, un fiscalizador, un monitoreo constante de alguna entidad dentro del Estado que frene la erosión de dinero, que permita la corrupción. Sí. Si tú llegaras al poder, tomando en cuenta que la corrupción es como un monstruo gigante, Sí. ¿cuáles serían tus primeros pasos en la República Dominicana para ir hacia un Estado de Derecho como el que ustedes sueñan? El primer paso se da en el presupuesto nacional, el primer mes. Depositando el presupuesto nacional, ahí se aplica muchísima política pública. Lo primero que te dije, quitando los 10 picos ministerios, reduciendo el gasto público cerca de un 30%. Y como va esta gente va a ser aún más, porque esta gente sigue. Ya han duplicado el Estado en los 5 años que tienen. Duplicado. ¿Fortalecerías la Contraloría, por ejemplo? Sí, pero todo eso es no es preventivo. El problema de todo eso es que es como la policía. Tú llegas después que el crimen está hecho. Yo quiero fortalecer todo lo que tiene que ver con combatir la impunidad. Como Contraloría. Mayor transparencia. Todo eso. Y con inteligencia artificial hay muchos mecanismos nuevos que se pueden hacer también que mejora todo eso. Y detecta todo eso más rápido también, que eso es también parte de nuestra propuesta, que es muy interesante todo eso a nivel tecnológico. Pero el problema de eso. Es decir, la parte de compras tú automatizarías todo eso. Los topes, el perfil de compañía que debe optar o no. La inteligencia artificial te puede ayudar a detectar irregularidades y señales inmediato. Eso también es parte de nuestra propuesta. Eso ayuda, pero el problema es que nos estamos concentrando en la parte menos importante del combate a la corrupción. De por qué está hecha. La parte más importante es prevenirla. Y por eso te estoy hablando de hecho del presupuesto nacional. Porque cuando yo elimine todo eso, no importa qué tanto ese político quiera robar, no va a poder. ¿De dónde va a robar? ¿Cómo mejoramos la Secarlo. Lo queremos secar. Entonces después, la fiscalía y toda esa vaina, se mejora esos procesos. Fernando, ¿cómo mejora la educación? Excelente pregunta. Con el nivel de retraso que tenemos en Dominicana. Excelente pregunta. Eso sucede. Me encanta esa pregunta porque voy a destruir muchos mitos aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que por el adoctrinamiento que ha recibido el mundo, no solamente el dominicano, de izquierda, hemos sido conformistas. Muy conformistas con el nivel de educación que la sociedad exige. Simplemente por ser público somos conformistas. ¿A qué me refiero? La gente a veces dice, y también pasa con la salud, pero mira los países europeos, socialdemócratas, el estado de bienestar, que eso es centro izquierda, que tiene un gran gasto, etcétera, etcétera.
con la excepción de los nórdicos, que son de derecha full, pero la gente no lo sabe porque es parte del adoctrinamiento. O sea, son capitalistas y tienen bajo impuestos, lo que pagan impuestos son los de abajo, no los de arriba. O sea, es totalmente inverso. Allá, tanto la educación como la salud no es buena. Pero, si nos damos cuenta, la gente a veces hasta de ejemplo lo pone. Especialmente la salud. Como, miren la sanidad y la salud en España, en Francia, en Alemania, y la gente lo aplaude. Sí, eso es un sistema. Y yo me quedo, ¿ustedes saben cuál es la realidad de esa salud y educación? ¿Ustedes han visto la estadística realmente? Pero ustedes le van adoctrinado tanto, inconscientemente, porque no es consciente, que con tal de ser parte de la religión del Estado, de lo público, con tal que sea pública, ustedes aguantan todo. Estamos hablando que en promedio, un servicio público de salud en un país europeo, España, lo que sea, que tanto que aquí aplauden, dura en lista más de 8 meses. En 8 meses tú te mueres de la herida que tú tienes. Y por eso pasa en todos esos países. España, que tanto se alaba, en Francia, en Inglaterra. Pero ellos pregonan que no, Fernando. No, sí, no, sí. O sea, los mismos países europeos lo admiten. El orgullo de eso, admiten esas líneas. No es tanto como Cuba que te muere y no hay nada, pero sí. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene emergencia? ¿Sabes lo que hace? Se van para la India, se van para Estados Unidos, se van para países así, Medio Oriente, y lo pagan con su dinero. ¿Qué modelo social es el que tú dices que deberíamos entonces somos muy... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a decir. Lo público no funciona en ningún país. En ningún parte de la historia. Y yo reto a cualquier crítica que me diga. Yo he estudiado tanto que en todos los debates ni se atrevan a decírmelo. Todo el ejemplo que me dicen lo destruyo de una vez. Pero te estoy diciendo que hay que eliminar la educación pública y la salud pública. No, lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que eliminar la gestión pública de esos servicios. Nosotros lo que mantenemos, lo que proponemos mantener es el acceso a los pobres a la educación. El Estado financia la demanda, no la oferta. Antes que te maten, explícate bien. Sí, bien. Pero antes que me explique. Ya te entendí yo, pero sí, explícate. Antes de explicar, déjame dar un chip para atrás. Lo público, lamentablemente, no funciona y cuando creen que funciona son hiperconformistas, como está diciendo. ¿Por qué no funciona? Porque no tienen los incentivos naturales del mercado, del sector privado. Porque no tienen las instituciones de la competencia. Bueno, es un monopolio estatal. Porque no es doliente quien hizo la inversión. Se hace un colegio o un hospital o una clínica, no fue con su propio dinero, fue con el dinero del impuesto de los demás. Por tanto, no es doliente y no le importa y no se va a esforzar tanto de que lo haga bien porque no va a perder todo su dinero. Tampoco tiene el incentivo de los beneficios económicos. La gente no se mueve por aire, la gente se mueve por dinero porque con el dinero puede satisfacer sus necesidades. Y también está la naturaleza política de los compañeritos que tú metas ahí en nómina e infecta todo el sistema. ¿Y cómo lo harías? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Por ejemplo, en educación, el sistema voucher, que es el sistema del cheque escolar que funciona en todos, sin excepción. En todos los países que tiene el sistema del cheque escolar, funciona perfectamente, está en la cima de la prueba PISA. Ganándole a todos esos países europeos y toda esa pendeja que tienen. Lo tienen muchos países como Suiza. Los propios nórdicos los tienen. Tanto que la izquierda habla de los nórdicos cuando tienen todos los sistemas, nosotros la derecha. Tú le di el dinero a quien, al papá. Entonces, te explico cómo funciona el sistema para que la gente entienda. Quitamos todos esos malos incentivos. Porque en vez de ser el Estado que gestiona todo eso, el Estado lo que hace es financia, le da el acceso al pobre, en este caso, al padre pobre que tiene su hijo en una escuela pública para que tenga acceso al sector privado. O al público si se quiere quedar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pero reventarías el sector privado, porque no habría tanto cupo para todo el universo de estudiantes. ¿Y qué harías con el plantel público? Te explico. Se le da un cheque, no es reventa en ningún sector privado, al revés. Una armonía total y excelente. Y de hecho te voy a explicar la secuencia de cómo se hace perfectamente. Se le da un cheque escolar a cada padre, se toma el presupuesto de educación. Hay 2.4 millones de estudiantes públicos. Bueno, ahora se agregaron todos los haitianos legales. Eso no van. No van los haitianos legales. Así me lo declaro, lo digo
abiertamente. Y después puedo incluso justificarlo, pero no nos vamos por partes. A los dominicanos. Se divide, se le da cada cheque a un estudiante público para que tenga acceso con ese cheque a la educación privada de su elección y el colegio privado de su elección. Eso inmediatamente te sube la calidad en un segundo. Porque ahora mismo, el propio Estado admite en sus informes que la educación privada es, no un chin, es 10 veces mejor y más calidad. Y se ven los tests que la pública. No sirve para nada. O sea, es inmediato. ¿Cuál es el proceso? Porque tú me dirás, ¿cómo está rápido? Sencillo. El primer año y el primer mes se hace un enrolamiento. Todo padre que quiere, en vez de dejar su hijo en la escuela pública, quiere un cheque escolar para que tenga acceso a la educación privada, tiene que anotarse con la cantidad de hijos que tienen para solicitar un cheque escolar. ¿Y qué pasa con el bebé que va a estar en la pública? ¿Qué hace con ese profesor? El que se quiere quedar en la pública. Sí, está bien, pero ¿qué pasa con ellos? Entonces, no, el que se quiere quedar en la pública, se queda en la pública. ¿Y cómo mejora la educación pública? Entonces, pues vamos para allá. Porque el punto no es... El punto es mejorar la educación de todos los ciudadanos. Claro, es el pero la pública también tienes que... Pero vamos para allá. Entonces, inmediatamente, la mayoría, obviamente, va a elegir los cheques, porque evidentemente es mucho superior, muy superior la educación privada a la pública, actualmente. Este sistema, en ese proceso, ya con el número, vamos a tener el número de personas en ese primer mes, de la cantidad exacta de la demanda nueva que va a tener el sector privado de educación. Y el primer año se queda todo público, pero para ser aplicado con ese número de la demanda exacta que van a tener, para que los agentes económicos, los inversionistas del sector privado se planifiquen en su planificación del orden espontáneo del mercado y hagan las inversiones necesarias en ese año completo para caerle atrás y competir atrás de esos cheques. Eso crea un mar de inversión en todo el sistema de educación privada. Eso crea un shock en el sistema de educación privada, compitiendo detrás de esos cheques. Muchos colegios actuales se expandieran, por ejemplo, se crearían en colegio nuevo. ¿Y el plantel público qué harías con él? Voy para allá. Y no solamente eso, sino que crearía mucha innovación. Todos subirían su calidad atrás de esos cheques. Todos. Bueno, espérate, Fernando, con el público... espérate, es que quiero llevar algo a la mesa. Sí. El Partido Republicano, que tú lo conoces perfectamente. Sí. Existen algunos... De José Antonio Cast. La propuesta es muy similar a la tuya, pero tiene un tema distinto. Lo que plantea el Partido Republicano es que, por ejemplo, el Carol Morgan, para poner un ejemplo, es el mejor modelo educacional en República Dominicana. Lo que plantea el Partido Republicano es que el Consejo Administrativo o la dirección del Carol Morgan... Que casi me apoya, por cierto. Replique el modelo educacional del sector privado en el sector público y sea el sector privado que administre de alguna manera el modelo educativo en todo Chile. Por ahí vas tú, porque... No, es que hay muchos sistemas de voucher. Nosotros está de acuerdo a quien diseñó el sistema de voucher, que fue el economista. Lo mismo el sector salud. Quieren que sea el sector privado que administre la salud pública. Vamos para allá, espérate. Déjame, porque es bueno terminar un tema para allá a la otra, espérate. Porque si no, nos vamos a poner locos. El sistema que nosotros utilizamos es el original que diseñó el economista premio Nobel de derecha Milton Friedman, que fue que diseñó este sistema. Cast está utilizando un modelo que ya existe en Chile. El sistema voucher ya existe en Chile. Se aplicó durante Pinochet y fue hiper exitoso. Lo que pasa es que los socialistas izquierdistas que ganaron después, dígase Lagos, Bachelet, Piñera, incluyendo, porque no es de derecha nada Piñera, que le metieron más regulación al sistema y lo volvieron más izquierdoso y que fue un voucher entre la pública, etcétera, etcétera. El sistema, por esa razón, como ya existe, la propuesta es que hace muy diferente a nosotros. Porque ya existe. El sistema voucher ya existe en Chile. Entonces, en el caso de nosotros es muy diferente. Nosotros vamos aquí a proponer el mejor de todo, que es el original de Friedman. Y entonces, voy a la pregunta de lo público, ¿qué pasa? Crea un mar de competencia dentro de la privada, pero también con la pública. ¿Por qué? Porque la pública no va a querer quedarse sin estudiantes. Por ende, va a querer competir y esos mismos maestros van a hacer el mejor trabajo para mejorarla. Pero tú sabes qué. ¿Pero los vas a capacitar al maestro público? Se van a hacer todas las... Pero lo que pasa es lo siguiente. La gente tiene que entender algo.
lo público siempre va a estar destinado al fracaso. Puede estar liderado de ángeles si no funciona, porque no tiene los incentivos para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi idea no es defender la burocracia. Yo no quiero la educación pública para defender la burocracia, para tener compañeritos ahí. No ese es el punto. De hecho, muchos de los profesores que están ahí van a ser absorbidos por el sector privado, especialmente lo que funcione más. Especialmente eso. Y lo malo sería algo bueno para el país, que un profesor que sea malo, que no sepa ni escribir como ha pasado, no esté en ninguna educación de ningún lado, porque es lo que está haciendo daño. ¿Ok? O sea, el mismo sistema te limpia todo. La misma competencia de esta propuesta te limpia todo. Entonces el público va a mejorar un poco, pero jamás en la historia de la bolita del mundo va a ser mejor que la privada. Jamás. Por más propuestas que le inyectemos. Yo no quiero salvar lo público por salvarlo. Vamos a mejorarlo, pero conciencia que lo mejor es la privada. Y lo importante es que, ¿cuál es el punto de todo esto? La educación del dominicano, del estudiante dominicano. No es la burocracia izquierdita esta de... Fernando, disculpa, en Singapur la educación buena es la pública. En China la educación buena es la pública. Mira, ¿por qué tú quieres llevar la buena educación solo al sector privado? No solo al sector privado. Te dije ya que mejoraría con el sistema de competencia. Pero estás fortaleciendo demasiado al sector privado. Ojo, con tu propuesta. Sí, pero es que... y debilitando lo público. Pero, ¿cuál es el propósito? Mejorar la educación. Entonces... ¿qué tipo? O sea, si el propósito es, y sabemos que los privados funcionan más que la pública, ¿cuál es la insistencia que tenemos que salvar la pública? ¿Cuánto vas a gastar en voucher? Va a cambiar de aquí a allá, porque no sabemos de aquí a ese momento, pero te puedo decir... $500 por chico. No. Hace 4 años la propuesta estaba en $1,000. ¿Mensual? Por estudiante. No. Anual. Y eso para que tú sepas. Eso está por encima del promedio del costo anual en el sector privado. Porque ¿qué la gente cree? Que cuando hablamos del sector privado, Carol Morgan, no. Carol Morgan es la más cara. Pero en promedio anda por cerca de los $1,000 por estudiante anual. ¿Le daría más protagonismo a las congregaciones, a los sacerdotes, a los religiosos en la educación dominicana? Eso abriría la puerta a todo eso. Pero de forma natural. Es que lo que se impone desde la poltrona como un burócrata, desde la planificación central, no funciona. La planificación central del político, el burócrata, no funciona. Hayek, en varios de sus libros, el premio Nobel, lo explica perfectamente bien. Fernando, tú acabas de criticar la salud española, que es considerada uno de los sistemas mejores del planeta. Sí. ¿Cuál es tu propuesta si no es el modelo español? Sí. No, para nada el modelo español. La propuesta de nosotros con la salud. Con la salud, que ya es otro tema. Pero antes de saltar el tema, ¿se entendió lo que decía de la Sí. Perfectamente. Y para que la gente entienda, ojo, nosotros como quiera mejoramos la pública. No es que no la vamos a mejorar, la mejoramos como quiera. Pero es que jamás vamos a tener un enfoque mayor con la privada, porque la privada es superior, siempre va a ser superior. Nosotros o aceptamos la realidad o queremos vivir en Marte. Los privados siempre van a funcionar más que los públicos, pero no tenemos incentivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Mantener a compañerito por mantenerlo? ¿O es mejorar el estudiante? ¿Sabes lo que pasa con la izquierda? De hecho, a los izquierdistas, cuando debatimos este tema, y todos los políticos del PRM y toda esta gente también, del PLD y la Fuerza del Pueblo, al final el argumento de ellos es que ellos escuchen esto, con tal de mantener todo su compañerito cobrando cheque en la educación pública, prefieren que la calidad de la educación del dominicano sea peor. Eso es lo que significa esa realidad. Entonces, si la evidencia ya te lo dice claramente, que la privada es mucho mejor, que el sistema FA8 funciona, ¿cuál es el problema? La pública no va a desaparecer, va a seguir ahí. Simplemente va a haber mayor participación de la privada, pero garantizamos el derecho a la educación, lo garantizamos mucho más. Háblale a la gente de la salud. Entonces ahora la salud. Ya que entendieron esa lógica, porque con la salud es una lógica similar. El problema con el tema salud es que el sistema aquí es muy complejo de describir. Es un tema que yo tengo que durar un buen tiempo para describir, porque la gente ni siquiera sabe cómo funciona el sistema de salud. Porque es complejo porque tiene demasiados elementos. Por ejemplo, solamente dentro está los servicios y la red de proveedores de servicios médicos pública. Está la privada, pero también está la red de distribución de seguros médicos, dentro de la cual está SENASA, y fuera de SENASA también hay privadas. Pero dentro de SENASA hay 3. O sea, para que usted entienda el modelo. Está el régimen contributivo,
el régimen contributivo subsidiado y el régimen subsidiado. ¿Tú me entiendes el tollo que tenemos aquí? De hecho, aquí casi son 2 ministerios de salud que hay. Si uno lo puede pensar. SENASA y Salud Pública. Si uno se pone a pensar. Entonces, voy a tratar de explicar todo resumido. Lo más rápido posible porque el tiempo... tiempo... Pero no es fácil explicarlo porque por eso yo invito a que vean mi propuesta, donde están cientos de páginas. ¿Dónde está? En www.patrialibre.do /ideario. Perfecto, pero brevemente, ¿cuál es tu modelo? Brevemente, le damos también acceso a las personas de bajos recursos a tener un seguro de salud privado y si lo quieren cotizar por SENASA también, con un per cápita, a los pobres que no están en el régimen de contribución. Les aseguramos lo mismo que el sistema básico familiar del régimen subsidiado con per cápita mínimo, lo cual le da inmediatamente, escucha esto, ahora mismo el régimen subsidiado SENASA, y de hecho tiene que ver con la razón por la cual explotó y quebró, no te da acceso a la red de proveedores de servicio médico privado. Te da acceso, o sea, que al hospital público. Al hospital que no tiene materiales de nada, que se está cayendo pedazos. Literalmente cuando digo cayéndose pedazos no es una exageración. Tú puedes ver informes de investigación periodístico como de Nuria y Elisa Ortega y tú ves donde hay un hoyo que se cayó en un hospital, donde no hay recursos de nada, porque el Estado no funciona. La gente no va a entender eso, el Estado no funciona. Y cuando dice funciona, lo más posible como modelo de fuera, es un conformismo extremo de durar 8 horas o 6 meses para cualquier procedimiento que te tiene que ir a otro país para que te lo hagan, si no te jodes. Como España, que tanto alaban aquí, que es una porquería. Lo que pasa es que el español, con el bendito Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el PSOE, socialismo, ¿sabes qué es un partido socialista? Le meten el socialismo en la cabeza y lo público, y endiosan la religión de lo público. Y se conforman con durar 8 años. Ay, pero la sanidad, como dicen allá, sanidad, ¿no? Allá no se dice salud, se dice sanidad. Ay, la sanidad. Fernando, disculpa, por el tema de tiempo, tengo que le damos acceso a la red tenemos que terminar la entrevista con lo siguiente, en mismo línea con lo que acabas de decir del PSOE. Fernando, nos ven millones de personas en todas partes del mundo. Tú acabas de dar el mejor ejemplo para yo cerrar esta entrevista. Sí. El PSOE puede tener todos los pecados del planeta, sin embargo, llegan las elecciones y vuelve a ganar el PSOE con sus aliados. Sí. ¿Cómo piensa, llevando el tema a la República Dominicana, salir de un sistema donde cada 4 años el país, el pueblo decide elegir a los mismos en diferentes colores? Es una pregunta de estrategia política que tú estás haciendo ahora mismo. Pero antes de responderte aquí, yendo a tu análisis, porque tú hiciste un análisis indirecto sobre España, ese es el poder del adoctrinamiento y de las ideas. Allá, la mitad de la población española te vota a izquierda, te vota PSOE, sí o sí. Se puede estar cayendo España y te vota. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento allá es incluso familiar. Viene de la Guerra Civil Española. El lado republicano, que, o sea, lo izquierdita, etcétera, los antifranquistas, etcétera, heredan el comunismo y socialismo en la cabeza desde sus abuelos. Y ese adoctrinamiento del socialismo, de lo público, la sanidad, no se puede tocar. Es lo que crea que ya el PSOE sea tan fuerte. Pero hay una buena noticia. Que la batalla cultural de la derecha, junto con las redes sociales, han penetrado muchísimo. Y en las últimas encuestas, recuérdate que en la última elección, no fue el PSOE que ganó. El PSOE ganó simplemente porque tiene de alianza a los terroristas de Bildu y toda esa gente. Porque por las alianzas. Pero no fue el más votado. El más votado fue PP, luego el PSOE y luego Vox. Pero ahora, el PSOE ha bajado de 160 y pico de años. Está en 115 a 120 en la última encuesta. Y adivina quién fue que más subió. Vox. Vox está... Santiago Abascal y Vox, que me apoya a mí directamente, públicamente video. Y incluso me he entrevistado con ellos. Me hicieron una entrevista allá en España hace 2 meses. A mí. O sea, la alianza es dura que tenemos con Vox y con Santiago Abascal, que va a ser presidente en un momento. Y vamos a estar allá cuando gane la presidencia de España. Ahora llevemos el tema dominicano. Sí, el dominicano. Está arrasando. Le comió voto al PSOE
Ojo, está convirtiendo los jóvenes socialistas, lo está convirtiendo a derecha, con la batalla cultural. ¿Y República Dominicana? Y entonces República Dominicana, para ya terminar y concluir, aquí, fíjate, que nosotros venimos absolutamente de la nada. El partido fue hace 1 año y medio que yo lo comencé a crear, ni siquiera está reconocido todavía, estamos en proceso todavía, nuevecito. Y con nuestra estrategia de batalla cultural, que incluye debatir en programas de televisión, que incluye lo que estoy haciendo en los campus universitarios, debates abiertos, que incluye protestas masivas contra todas las políticas de izquierda, como regular las redes sociales en contra de la libertad de expresión y como lo que tumbamos, la reforma fiscal que hicimos los cacerolazos y todas esas cuestiones, está haciendo que nosotros, con todas estas cuestiones y también yendo campo de terreno, yendo todas las provincias del país, ya yo he ido a más de 15, me falta la mitad, yo estoy recorriendo el país entero, pueblo por pueblo, y hablando de este discurso, y metiéndome en todos los barrios también. Con todo eso, y la batalla cultural en las redes, que ahí que soy fuerte, mi video todos los días están virales. No hay un video que saque menos de 2.000 likes últimamente. O sea, todo están pam, 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 y subo mucho. ¿Está creciendo la derecha en República Dominicana? Nosotros que somos la derecha estamos creciendo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Con todo eso, lo que hemos crecido ha sido inimaginable. No, piensa esto. Yo, cuando en la última elección, hice algo histórico, que sin alianza saqué 5.400 votos de 177.000, o sea, un 3% entre 60 candidatos competidores de diputados. Un 3% solito. Sin alianza con ningún grande. Y sin recursos. Exacto. Y sin un partido fuerte, claro, aliado. Totalmente solo. Sin un partido fuerte aliado, sin nada, totalmente solo. Sacando más que lo que ganaron por el método de Hont. Sacando más que lo que ganaron. Ojo. Como Charlie Mariotti, entre otros. Y eso fue hace 1 año y pico, cuando yo tenía ni la mitad de lo que tengo ahora. Imagínate todo lo que hemos crecido ahora. Y ahora estamos a nivel nacional. Estamos yendo a toda la provincia. Es decir, vamos a crecer. Estamos creciendo fuerte. Yo estoy trending. Tú métete en Twitter. Todos los días. Todos los días estoy trending en Twitter. De nosotros se habla todos los días. Todos los medios de comunicación hablan de nosotros. Hoy, ayer. Todos los programas están hablando de nosotros. Todos. Casi la gran mayoría. Fernando, en un país donde la clase política está completamente desprestigiada, porque ya tenemos que terminar la entrevista. Va a ser largo. Va a ser un proceso largo. No va a ser de corto plazo, porque estoy siendo el primer outsider exitoso. Bueno, quiero que aproveche estos últimos minutos y le digas al público dominicano, ¿por qué tenemos que confiar en un momento donde la clase política dominicana está tan desprestigiada? ¿Por qué tenemos que confiar en ti? Sencillo. Porque nosotros tenemos las políticas públicas y la idea que funcionen en base a evidencia y lógica. No hay un país donde no ha funcionado y son las ideas que son maravillosas. Es decir, estamos hablando de recortarte los impuestos a la mitad prácticamente, la mayoría, para decirlo rápido. Producir una explosión de inversión en el país, de dinero en el país tan grande, que todos ustedes van a tener muchísimas oportunidades nuevas, tanto de inversión como de empleos. Que los salarios van a subir por la competencia que van a venir de esa inversión. El problema es que somos los únicos que sabemos, con una propuesta buenísima, cómo enfrentar eso y cómo garantizar nuestra soberanía nacional. No solamente con un muro impenetrable como el muro de Israel. No solamente sacando a todas las ONGs que hacen trata humana hacia acá. No solamente sacando a la ONU del país, así mismo como lo digo, que ya, de hecho, algunos presidentes lo han hecho. Como Trump y Milei han sacado instituciones de la ONU, que son las que incentivan todo eso. No solamente metiendo en todas las posiciones de migración a patriotas nacionalistas con un récord histórico, comprobado, que no se venden en la frontera por 3 pesos como hacen esta gente, porque ya están frustrados con el tema. Ya entienden más o menos el perfil que me refiero. Fernando, y para terminar, ¿qué más viene con la UAS? ¿Hay algún tema legal en proceso? Cuéntale al país. Pero para terminar, todas estas propuestas, mejoramos la salud, la educación, todo es lo que funciona y lo que va a convenir y su vida estará mejor. Aquí no hay un tema nacional resuelto y nosotros, nuestra propuesta, resuelven absolutamente todo, especialmente la corrupción, porque le quitamos el político para que ni tenga de dónde robar. Ahora con el tema de la UAS, ¿qué viene? Querella, demanda y recursos. Que ni siquiera... ¿Ya fueron depositadas las querellas? Ya la demanda y la denuncia fueron depositadas. Tanto contra los profesores como los agresores de seguridad. ¿Guardas alguna esperanza de que haya justicia? Y
aquí ustedes saben cómo es este país, pero yo tengo un excelente abogado, el mejor penalista. Entiendo que vamos a lograr mucho y nosotros no vamos a descansar hasta que se respete la libertad de expresión en este país. Y de hecho, también vienen recursos para que la UAS no pueda hacer eso de nuevo. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Gran Verdad. Esto, señores, fue la gran verdad de lo que pasó con Fernando Abreu, lamentablemente en los espacios de una universidad como es la Autónoma de Santo Domingo. Llegamos hasta acá, lo vemos en un próximo capítulo, no se lo pierda nunca, La Gran Verdad con Nelson Valdés. Muchas gracias.